Más la palabra, digámosle ahí, amadísimo Padre, me Amadísimo presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. Amén. Fíjense que vamos a leer en el Señor un Hechos 8, 26, ¿verdad? Quiero que entendamos en el Señor. Ahí el título, como lo hemos mencionado siempre, al principio no aparece el título, pero en la Biblia dice Felipe y el etíope. Es una persona que leía la palabra, leía las escrituras, y muchas veces a nosotros, no es que muchas veces, a nosotros nos pasó, así de simple, nos pasó en su momento que leíamos la palabra, pero no sabíamos de quién nos hablaba la palabra. Al principio, lógicamente, porque en primer lugar no había conocimiento, no había interés, ni mucho menos estaba el Espíritu Santo gobernando nuestra vida como el Señor permite hasta hoy. Y quiero que entendamos que es cuando nosotros a veces no queremos nada y desconocemos que cuando el Señor permite que nos llegue a la palabra, que alguien, el Señor ponga que nos dé la palabra, es porque el Señor ha puesto, como nos dice aquí en esta palabra, miren lo que dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Estamos viendo que no fue Felipe el que en su momento quería ir, llamémoslo de esa manera, ¿verdad? Sino que el Padre a través de su Hijo amado y su Espíritu Santo puso un ángel, miren. Un ángel del Señor, dice, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino, dice, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién lo envió? El Padre, a través de su Hijo amado. Él manda el ángel para que vayan en este momento. Él lo que nos va a enseñar ahí es que Él manda a llevarle la palabra a otra persona, a una persona, como por decir ahorita, nosotros estamos recibiendo la palabra. La palabra viene para el Padre, viene para Jesús y viene para el Espíritu Santo. Pero hemos de saber que de esa palabra que el Señor permite que le traigamos, también le pidamos que nosotros recibamos nuestra parte. ¿Estamos entendiendo? 27. Entonces Él se levantó y fue. Podemos ver, ¿va? Entonces Él se levantó y se fue. Un hermano dispuesto a llevar el evangelio a otro hermano. Porque eso es lo que fue lo que hizo Felipe, y eso es lo que debemos de entender. Y sucedió, dice, que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba, dice, sobre todo su tesoro, o sea, era una persona muy importante en la parte terrenal, en ese reino, según lo que podemos entender aquí. Era un funcionario público, digámoslo, porque eso es lo que demuestra la palabra, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido, dice, a Jerusalén, miren, para adorar. Pero ¿qué sucede? Miren, él había venido para adorar, pero no sabía de quién se hablaba. Eso es lo que nos demuestra la palabra, que no sabía de quién se hablaba. Las escrituras leía, sí, pero no conocía, porque eso nos vamos a ir a entender a medida que Él vayamos llenándonos, pues Él nos va a ir dando el entendimiento, ¿verdad? Donde dice ahí, a Jerusalén para adorar. Venía buscando un padre, un Dios, sí, pero no lo conocía. Solo de referencias había medio entendido ciertas partes, pero no todas, porque eso es lo que nos demuestra la escritura. Miren, volvía, dice, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, él ya se iba porque ya había venido a adorar. Porque aquí está, volvía, dice, sentándose en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces estamos entendiendo que estaba leyendo la palabra, porque estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y luego dice el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, oiga bien, acércate y júntate a ese carro. O sea, acércate y júntate a ese hermano. Porque él tiene interés en conocer la palabra. Él tiene interés en escudriñar la palabra, pero no la está entendiendo. Eso es lo que le da a entender, y eso es lo que vamos a ver a medida vayamos entendiendo, llegando a la palabra. Pues dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Y acudiéndose Felipe a quien, al llamado que se le fue dado a través del ángel, ¿verdad? O a través del Espíritu Santo, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? A veces cuando la gente nos hablaba quedábamos en la luna. ¿Y por qué quedábamos en la luna? Porque no entendíamos. No entendíamos, solo leíamos porque por lo menos lo que el Señor le ha puesto en el corazón, porque sabíamos que estaba en la palabra, pero no entendíamos en su momento, porque le dice aquí. Y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántas veces leemos la palabra, pero cuando no está siendo revelada, no la entendemos? Lo que hace la persona en su momento es dar una interpretación humana, pero no del Señor. ¿Estamos entendiendo? Luego dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, él está pidiendo que le enseñe. O sea, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe a entender? Estamos viendo que nosotros tenemos quien nos enseñe. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Es Jesucristo. Pero debemos de saber y debemos de entender y debemos de poner oído. El Señor es claro cuando dice, el que tenga oídos, que oiga. O sea, el que no quiere escuchar, pues que no escuche. Pero la palabra es clara. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Estamos entendiendo? Él le dijo, ¿cómo podría si alguno no me enseñara? O sea, él está pidiendo. Y ahí luego dice, mire, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Por qué? Porque él quería escuchar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ustedes quieren escuchar porque vienen a buscar la palabra. Entonces eso es lo que nos enseña. Él rogó a Felipe para que se subiese en el carro que andaba, en el coche en aquellos entonces, no sé si era carruaje, no sé qué sería, pero él pidió, aquí podemos ver, y dijo, y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, o sea, aquí nos enseña, como oveja, dice, a la muerte fue llevado. Aquí está hablando de Jesús. Eso quiero que entendamos, aquí está hablando, porque ¿quién fue llevado como oveja al matadero? Jesús. Enmudeció y todo lo que ustedes ya sabemos, ¿verdad? El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja, dice, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Jesús en ningún momento estuvo por decir, ¿y por qué me quieres crucificar? Si él sabía de antemano que no lo iban a entender. Porque cuando él le dijo, por ejemplo, que le dice que llegó de noche, ¿cómo es que se llama? A Nicodemo. ¿Cómo quieres que te hable de las cosas celestiales si no entiendes ni la terrenal? Prácticamente le estaban a entender. Entonces, ¿cómo quieres que te hable de las cosas celestiales? Él sabía que ese propósito no lo iban a entender. Entonces, lo más fácil fue enmudecer porque sabía que no iban a entender, ¿verdad? Y como el cordero, dice, mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación, dice, no se le hizo justicia. O sea, no hicieron justicia. Si podemos ver cuando dijeron, ¿a quién quieres que soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? A Jesús no tenía ningún pecado. Jesús no tenía ningún delito. Y podemos ver la ignorancia de las personas en la carne que se fueron y prefirieron darle libertad a Barrabás. Pero entendamos una cosa, que la ignorancia que había en ellos, que al igual que nosotros, era porque era necesario que esa palabra se cumpliera. Entonces era necesario que liberaran a Barrabás, porque si no la palabra, digámoslo de esa manera, no se iba a cumplir. Pero ya estaba escrito. Y si está escrito, va a tener un cumplimiento. Eso que no le quepa duda. Entonces debemos de entender que había en ellos ignorancia, pero también era necesario para que la escritura se cumpliera. Lo mismo, por ejemplo, cuando vemos a Judas que lo vende, cualquiera puede decir, pucha, ese Judas era malo. Podía ser malo, pero ya estaba, que él estaba destinado para eso. Estaba destinado para vender a Jesús, para fuera crucificado por la salvación suya y mía. ¿Estamos entendiendo? Y de toda la humanidad, ¿va? ¿Entendemos? En su humillación, dicen, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitado, dice, de la tierra su vida. ¿Estamos entendiendo? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, le dice, ¿de quién dice el profeta esto? O sea, ¿de quién habla Isaías? Está diciendo, ¿habla de él o habla de otro más? Eso es lo que nos enseña aquí, miren. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice él, profeta, esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? O sea, él tenía esa inquietud porque era hijo. Debemos de saber que todos los que les interesa la escritura es porque son hijos. El ángel fue enviado es porque es hijo, porque el Señor para los suyos manda a los demás hermanos que lleven la palabra, así como Él permite tenernos en este momento aquí. Entonces debemos de entender, ¿de quién dice él, el profeta? Esto es de sí mismo. O sea, está preguntando, ¿Isaías está hablando de él? Eso es lo que nos enseña el Señor. O de algún otro. O sea, él tenía esa inquietud de saber quién era ese otro, porque al principio leíamos esas partes y no sabíamos que se hablaba de Jesús. Y eso es lo que nos enseña, que nos habla de Jesús o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? Anunciar el evangelio. Amén. ¿Qué debemos de estar haciendo nosotros en cualquier lugar que permita que andemos? Anunciando el evangelio. Porque lo he mencionado muchas veces, pero no he visto el texto cuando aparece en Juan 17, creo que está como el 17, 18 por ahí, cuando dice Jesús, así como mi Padre me envió a la tierra, o sea, habla a predicar a sí mismo, yo los envío también a nosotros a predicar, y eso es lo que Él nos enseña. Entonces Felipe, abriendo su boca, dice, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Jesús, ¿qué vino a hacer? A hablar del Padre. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar, porque Jesús solo hablaba del Padre, y nosotros tenemos que hablar del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Porque en ese momento pues no se llegaba hasta ahí. Y yendo por el camino, dice, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide, dice, que yo sea bautizado? Él estaba buscando ya estar en esa plenitud en las cosas del Señor. Salud. Porque estaba pidiendo ya ser bautizado. Miren lo que dice aquí. Y yendo, dice, por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nosotros, ¿qué debemos de saber? ¿Qué nos impide a veces ser bautizados? Es porque todavía quieren seguir en el mundo. Pero cuando ya hay una disposición en el corazón, cuando el Señor ha puesto ese sentir, entonces diríamos como dice el eunuco, aquí hay agua, dice, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Cuando hay esa disposición, cuando el Señor está en su vida, nada. Pero cuando hay todavía más mundo que otra cosa, es imposible. Pero lo podemos ver aquí. Felipe dijo, si crees, dice, de todo corazón, bien puedes. ¿Qué había que hacer? Había una disposición en el corazón. Había que creer. ¿Estamos entendiendo? O sea, hay gente que no cree. Si no cree, pues entonces de nada le sirve. Como yo leía la vez pasada, escuchaba a un pastor, no me acuerdo el nombre de ellos, donde dice él, cuando a mí me bautizaron, me metieron en agua, dice, metieron un diablito. Y cuando me sacaron, igual me sacaron, dice, porque yo no quería nada con el Señor. ¿Estamos entendiendo? Salió igual. ¿Por qué? Porque no quería nada con el Señor. O sea, de nada sirve que se le hable a la persona la palabra si no ponen atención. Están más atentos en otras cosas. Y quitan el tiempo para los que enteramente deben de estar escuchando la palabra. Entonces, debemos de entender, salen igual que como entraron, porque no hay disposición. ¿Estamos entendiendo? Felipe dijo, si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de mi Padre. O sea, creo que Jesús es el único que fue a la cruz por mí y por usted y por todos los hijos. O sea, él estaba creyendo. ¿Y qué es lo único que el Señor nos demanda? Por ejemplo, en Juan 1, 12, creer. Póngame, luego volvemos aquí al 1:12 para que entendamos qué es lo único que necesitamos. Lo que él estaba haciendo en ese momento, creyendo. Si creemos, miren, más a todos los que le recibieron y a los que, miren aquí, es necesario recibirlo
y creer en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Póngame el 3:17, ya lo hemos leído infinidad de veces, solo para reafirmar. Miren, porque no envió, dice, mi Padre a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él, miren, cree, no es condenado. Entonces debemos de entender, el que en él cree, pero el que no cree, pues ya ha sido condenado. Pues vamos donde estábamos, ya íbamos a terminar. Entonces debemos de entender que si usted no está creyendo, está en el cumplimiento de la palabra. Está. El Señor nos menciona muchas veces en la palabra que no hay que servir de tropiezo para otros. No hay que servir de tropiezos para otros. Estábamos en Hechos, ¿verdad? 7. Ya íbamos un poco al 34, creo, por ahí. ¿38? No, 34. No, 8, hija, 8, perdón. 8. R. Felipe dijo, si crees que de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de mi Padre. Y mandó dice, parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces podemos ver cuando él enteramente recibió por completo a Jesús, llegó al Padre, cuando creyó en Jesús. Cuando dice aquí, creo que Jesucristo es el Hijo de mi Padre, y luego que fue bautizado, y mandó, dice, parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco, dice, no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, ella había recibido por lo que enteramente había bajado, aunque no había podido recibir en su momento antes, porque aunque leía la Escritura, pero el Señor no le había dado el entendimiento el discernimiento para poder recibir esa palabra. ¿Pero por qué? Porque él quería, pero no había todavía la disposición, no había creído, como nos dice aquí él. Creo, dice, que Jesús es el Hijo de Dios, dice ahí, sabemos que es de mi Padre. Entonces debemos de entender que una vez que enteramente hay una disposición, entonces van a recibir ese acercamiento, van a sentir ese Espíritu Santo que de repente todavía hay muchos que lo tienen dormido. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por la palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y te pido que me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Señor, los bendiga hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que ya son bendecidos. Amén y amén.